hermano, quiero que me acompañen en esta prueba también familiar que tenemos. Yo creo que están enterados todos de nuestro hijo Amílcar y que aquí el apoyo en oración es muy importante. Uno siente inclusive la amistad, el amor, la fraternidad. A mi casa estaba contestando muchos WhatsApp de los hermanos en respaldo y gloria a Dios por todo. Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aún dar las gracias en las desgracias, aún en las pruebas también, porque todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Bueno, Señor, yo te pido, Padre, doy gracias por este día, por la prueba de mi hijo Amílcar. Tú vas a estar con él, yo voy a estar también con él, y tú vas a ser el que vas por delante de nosotros. Sabemos que todo lo que nos ocurre tiene un porqué y para qué. Señor, así que te entrego a mi hijo y también él también está fortalecido totalmente. Gracias, Señor. También te pido por mi hermano Jorge Rodríguez, que manifiestes tu gloria para con él y que también lo levantes. Levante a mi hermano Padilla de los efectos del COVID, que está en cuidados también. Y bendice a todos los que están de alguna forma también pasando sus páramos y sus pruebas, porque somos vasos de barro expuestos siempre a la prueba hasta que estemos en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, vamos a ver el soldado número 15. Damos el 15 que un buen soldado de Cristo no debe ser iracundo, no iracundo. Cuando dice Proverbios 14:17, la parte A, dice, el que fácilmente se enoja hará ¿qué? Locuras. Cuando uno está bajo el efecto de la ira, del enojo, habla locuras, no sabe lo que dice o hace cosas también que después no puede recoger. Y en la ira dice cosas que después se arrepiente y actúa y hará locuras. Y la palabra de Dios no se equivoca. Y es imprescindible que el hombre de Dios, el siervo de Dios, no sea iracundo, no sea contencioso. También cualquier hermano que todavía tiene mucha facilidad para enojarse, hay un problema de inmadurez que tiene que tomar el control el Señor sobre eso. Hay gente tan iracunda y tan resentida que una sola mirada lo detona. Tú miras así a una persona así, de ese tipo de resentido social, en la mano le miras así, ¿qué me miras? ¿Ah? Y se forma la pelea enseguida porque tienen esa ira por dentro, una ira que por una palabra puede haber un crimen, matrimonios que se quiebran por efecto de una riña, de una ira, y normalmente son detalles pequeños lo que producen la ira, pero la mayor parte de los problemas son por odios, resentimiento, amargura y estalla en una ira. Y por eso que aquí hice una figurita que el hombre de enojo hará locuras. La violencia familiar, los homicidios, los problemas de vecindad, los problemas laborales, todo es un infierno si hay ira de por medio. Y la ira está en el corazón, de un corazón amargado. El hombre de enojos hace locuras, no sabe lo que dice, es que no tuvo en mí, yo no quise decir eso. Pero eso de que no quise decirlo, eso es falso también, porque dice el Señor Jesucristo que lo que habla tu boca estaba primero ¿dónde? En el corazón. Así que estaba guardado ahí, pero la ira no hay control, no tiene freno, no tiene filtro la ira. Entonces el hombre de enojos hará locura. Una persona que no quiere trabajar en equipo, si es iracundo, porque cualquier cosa lo puede detonar y crea un problema donde no lo hay, es difícil trabajar con un iracundo, con un enojo. Imagínense un pastor iracundo, ¿cómo será eso? Pastor iracundo, ya pues, se va a formar problemas, él solito se va a poner en problemas. Entonces no es posible que así sea. Entonces vamos a ver los textos con relación a la ira y al enojo, que no debe ser parte del carácter de un buen soldado de Cristo. Primero, que la ira pertenece al viejo hombre. La ira no es del hombre nuevo. El hombre nuevo que nace de Cristo no puede ser iracundo, no debe ser iracundo. Eso pertenece al viejo hombre.
Efesios 4, 31, 32. Dice así: quítense de vosotros, quítense, que hay que quitarse toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso hay que quitarlo: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Son 5 hermanastras que están a la par. La ira produce, la amargura produce estar en enojo constante. La ira, el enojo, la gritería es parte de la ira. La maledicencia, que es hablar mal, maldecir. Y la malicia, que es pensar mal. Todo eso forma parte ¿de qué? Del viejo hombre. Quítense de eso del viejo hombre. El mundo es así. El mundo es resentido, amargado, lleno de odios, de rencores, de iras, de gritería. Pero en la iglesia de Cristo no debe ser así. ¿Qué es lo que debe sustituir esa ira? Dice: antes sed benignos unos con otros. En vez de ser de iras y de enojos, debemos ser benignos, que significa ser amables. Esa es la palabra benigno, significa amable unos con otros. Misericordiosos. Misericordioso, que es practicar la compasión y resolver los asuntos que ameritan nuestro amor. La misericordia, la lástima es ver algo y no involucrarse, pero la misericordia se involucra y actúa, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Por tanto, ¿cómo se quita uno la amargura, el enojo, la ira y la gritería? Siendo benigno, siendo amable. Lo cortés no quita lo valiente, dice un viejo refrán. Pero la amabilidad es hablar con amor. La palabra amable viene de amoroso. Y la benignidad, qué bueno. Pero ya si tú tienes una cara de ira, una cara de puñetazo, con que no se metan conmigo, si no vas a tener problemas conmigo, eso no pertenece al hombre nuevo, ¿cierto o no? Eso pertenece al hombre viejo, la ira. Entonces, la ira pertenece al hombre caído. Ya nosotros salimos de allí, así que no pertenecemos a eso. Y también vamos a ver otra vez el viejo hombre ¿cómo está? Amargado, lleno de enojos, está iracundo, grita. Y cuando uno grita en una discusión, nadie se está escuchando, ¿sí o no? Cuando alguien grita y el otro grita, ninguno se está escuchando. Y la maledicencia, que es hablar mal, y la malicia. ¿Qué es lo que tiene que haber en el hombre nuevo? El hombre nuevo es benigno, misericordioso y perdonador. ¿Cuesta eso? Cuesta en un mundo. Uno dirá: pero es que yo no voy a pasar de Congo. Yo no puedo hacer que hagan bullying conmigo. Pero no, Dios defiende la causa de uno en cierta forma, siempre. Siempre la va a creer. No pienses eso. El hombre viejo piensa que eso es así, que debe ser así, pero el hombre nuevo gana a través de la benignidad, de la misericordia y del perdón. Porque Cristo era así, Cristo es así. Cristo nunca devolvió mal por mal, ni golpe por golpe. Debemos ser como hijos de Dios, benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Entonces, entre nosotros debe haber perdón, tiene que haber misericordia, tiene que haber benignidad, amabilidad en nuestro trato. Eso es así. No es la jungla de asfalto, la jungla del mundo, la selva, donde ya la gritería, la maledicencia, la ira, el enojo, la malicia es lo que abunda. Entonces, el viejo hombre es iracundo, el hombre nuevo no lo es. Segundo, el dominio sobre la ira es fortaleza. Alguien me dijo una vez: pastor, es que yo tengo un carácter muy fuerte, porque yo estallo rapidito y grito y suelto, yo no le tengo miedo a nadie, yo hablo. Pero eso no es fortaleza, hermano. El se me echa corta no es fortaleza. Eso es una falta de dominio propio absoluto.
de que a mí me toma la ira y yo digo cualquier disparate, porque el hombre que se enojará, locuras. Entonces eso no es en ninguna forma fortaleza. Y le voy a probar bíblicamente que no es fortaleza. Proverbios 14:29 que dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Ves? Una persona de gran entendimiento, de sabiduría, de inteligencia, es aquel que tarda en airarse. Mira que es posible que nos airemos, nos enojemos, es humano. Pero tardarse en airarse es sabiduría. Si la primera respuesta mía es la furia, yo no soy fuerte, ni soy inteligente, ni soy sabio. Yo soy una persona dominada por las emociones. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, que aquel que no tiene paciencia, que enseguida entra al combate, a la contienda, a entrar inclusive a pleitos que no tienen que ver. Entonces ese es un necio. La Biblia en Job habla de que el necio da rienda suelta a su ira. ¿Cómo yo sé que alguien es necio? Porque rapidito se enciende. Se enciende. Entonces, no es fortaleza, es debilidad. Es debilidad. Porque después, yo he conocido jefes, en mi época, cuando estaba yo joven, que eran bravos y después estaban arrepentidos de lo que dijeron. Entonces, después querían compensar lo que dijeron y lo hacían mal. ¿Por qué? Y que después otra vez se enojaban y metían la pata de nuevo. Entonces, pidamos a Dios dominio propio. La Escritura dice que dentro de los frutos del Espíritu Santo está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. ¿Templanza qué? Que ninguna emoción destructiva desborde de mí. Es difícil, sí, es un proceso de maduración que todos tenemos. Yo vengo de una familia, por el lado de mi papá, muy iracunda. Era como una especie de que, oye, bravo, ¿qué? El abuelo mío era bravo, yo también fui bravo, y todo el mundo era bravo. Pero ese ADN, no puedo decir que yo nací con ese ADN o la genética de mis antepasados, porque yo he nacido de nuevo. Y tengo el Espíritu Santo conmigo. Y el viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. No puede ser que la genética de mis antepasados gobierne sobre mi vida, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Es un amén para eso? Porque no puede decir, no, lo que pasa es que yo vengo de una familia así. Mentira del diablo. Usted no está encadenado al viejo hombre. Otro texto maravilloso que está en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Ah? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte físicamente inclusive. Mejor. Y el que se enseñorea de su espíritu, enseñorearse del espíritu es la templanza, el dominio propio, que el que toma una ciudad. Una persona con dominio propio es más fuerte que un general que invade una ciudad. Es más fuerte que Napoleón. ¿Por qué? Porque el dominio propio es ser dueño de mis emociones por el Espíritu Santo. Por eso solamente se puede lograr por el Espíritu Santo. Entonces decir que la ira es fortaleza es una mentira. Porque el que es iracundo hará locuras. Hará locuras. Siendo así las cosas, el enojo es una necedad. ¿Quién es el necio? En la Biblia, en el libro de Proverbios, existen 3 personajes principales. Está el hombre, el simple, el necio y el sabio. Esos son los 3 personajes que están en el libro de Proverbios. ¿Quién es el simple? Todos nacemos simples, todos. Nacemos con simpleza. Pero cuando nos dan el consejo de Dios, nos presentan el Evangelio y le decimos no al consejo de Dios, entonces somos necios. Porque no acatamos las instrucciones de Dios, somos necios. Mantenemos tosudamente la necedad. Somos contumaces en mantener el error. Ese es un necio. Y el sabio es aquel que acepta el consejo de Dios y lo aplica, y al aplicarlo se vuelve sabio.
Entonces, aquí dice que Eclesiastés 7:9, que el mismo Salomón que escribió los proverbios, está diciendo aquí, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo es necedad. Tú no puedes hablar. Yo les pregunto a ustedes si se puede conversar con una persona cuando está en enojo. ¿Es posible conversar de una forma conveniente con una persona llena de enojo? No se puede, porque está hablando disparate, porque el que se enoja hará locura. Y aún en el argot del boxeo dice que el boxeador, le dicen al boxeador, el que se enoja pierde, porque baja la guardia y pelea desenfrenadamente. Por eso, hermano, el enojo es necedad. El enojo no es fortaleza, es debilidad. El enojo es falta de dominio propio. El enojo pertenece al viejo hombre. El que se enoja hará locuras. Hará locuras. Ahora voy a dar unos consejitos para vencer el enojo con Biblia en mano. Para poder vencer el enojo y que no entre a dominarte, aprende a oír primero y hablar tardemente. Oye bien. No asumas, cuando alguien te está diciendo algo, no asumas algo en tu pensamiento. Procésalo, repregunta. Pero a veces la persona, él asume algo que no ha escuchado bien. Oye primero y tarda en hablar. Santiago 1, 19 al 20 que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Debemos ser orejones primero, poner el oído, pronto para oír, tardo para hablar. Hay que ser hasta tartamudo para hablar. ¿Por qué se dice tartamudo? Porque tarda en hablar. Y uno debe a veces aprender a hablar después de escuchar muy bien. Como pastor he aprendido a oír, porque si yo no pongo el oído bien, interpreto mal. Pronto, tardo para hablar, tardo para irarse. Yo pienso que aún hablando, porque a veces pensamos que ser charlatán, ser muy bocón, ser apresurado al hablar, es astucia, es viveza, es que eres rápido contestando. Normalmente en el mundo el apresurado al hablar es el que cree que está conquistando, pero el que está escuchando está valorando lo que está escuchando, está procesando. Y hay que aprender a oír, tardo en hablar y aún también mucho más tardo en airarse, o sea, en enojarse. Y aquí lo dice ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué decir cuando la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Que todo lo que hacemos bajo ira está contra Dios. Todo lo que hacemos bajo el efecto de la ira no estamos actuando como Dios quiere. Y por eso que uno de los consejos principales para vencer la ira es aprender a escuchar. Aprender a escuchar, procesar la información, observar bien. El otro consejo que está es dar una blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira. Miren, la blanda respuesta quita. No dice que la mengua quita la ira. Es tremendo eso. Es una cosa que hay que aplicarla mucho en los matrimonios. Una blanda respuesta, le echaste agua al fuego. Le echaste agua al fuego. Pero si viene fuego con gasolina, eso no va a terminar nunca, ¿no? Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera, ¿qué dice? La palabra áspera hace subir el furor, es gasolina para el fuego. Creo que una vez contesté aquí, cuando estaban haciendo las rotondas, por ahí en Transísmica, que yo vivo un poquito más abajo de la rotonda de Transísmica,
A eso estaba hecho toda la construcción y pasaban los carros y yo me aventé y viene un hombre y casi me choca, se echó a la orilla, casi se choca con una pared allá y el hombre se ha bajado a pegarme yo, porque dice qué irrespetuoso, qué barbaridad, cómo puede manejar así. Y yo me paré y digo, perdóname de corazón, fue una imprudencia total lo que hice yo. Y el hombre dice, no, tranquilo señor, a cualquiera le pasa. Le eché agua al fuego, pero rapidito el tipo venía a darme y tenía toda la razón de su indignación. Pero si tú rápidamente, ve acá, perdona, me equivoqué, e enseguida le echas agua al fuego. La blanda respuesta quita la ira. Es un antídoto, es el agua contra el fuego. Si me hago la palabra áspera, si tú vienes, ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué? ¿Te vas a meter conmigo? ¿Ah? Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú vas a ver lo que va a ver. Vamos para afuera. De repente, a veces se me ocurre, por ejemplo, con el asunto del tránsito. Yo he pedido mucho, Señor. De repente estoy esperando mi fila ahí y viene un carro así del otro lado del mundo. No ha esperado la secuencia del semáforo y ¡chum! Se te mete aquí. Pero de repente acuérdate, tú eres pastor, tú eres primera plana en cualquier lado que tú te bajes a defender ese derecho y haya una pelea en ese semáforo. Adiós pastorado, es un momento de ira, ¿sí o no? Un momento de ira cambia la vida de uno. Cuando las Torres Gemelas, a un mes de las Torres Gemelas, yo fui a Nueva York con un grupo de hermanos, compartí el Evangelio en Nueva York, después de la caída de la torre. Y me cuenta un diácono en la iglesia donde estábamos, que nos había recibido, que el pastor tiene una hija muy bonita la hija, y la fue enamorando un muchacho callejero, mal vestido, con caminado de maleante, y le fue encantando a la muchacha, oye. Y era la hija del pastor. El hombre estaba viniendo a la iglesia. Y él le había dicho a su hija, oye, tú no estás viendo la facha de ese hombre. Bueno, y no te estoy diciendo que pueda, pero que madure en la fe. Ese hombre lleva el mundo en la espalda. Y el hombre estaba, el muchacho hablando en el pasillo de la escuela dominical, galanteándole a la muchachita y la muchachita reída, y ese pastor, que era un hombre así, lo agarró así y lo guindó. ¡Deja a mi hija! Y cuando miró a los lados estaba la congregación viéndolo y lo soltó y ha quedado llorando solito. Fue un momento de quiebre para ese pastor, muy duro, porque te tocó tu corazón, tu hija. O sea, pero no estoy diciendo que el enojo no vamos a tener enojo en la vida, porque sería totalmente fuera de lugar lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos bajo el efecto del enojo, hacemos locura. Y que si no tenemos el espíritu apacible de nuestro Señor, la paz de nuestro Señor, la benignidad de nuestro Señor, nos vamos a arrepentir de lo que hacemos. Nos vamos a arrepentir y eso me puede pasar a mí y a cualquiera de nosotros. Por eso es que es importante pedirle al Señor, cuando Él dice, el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque esa es la diferencia entre ser carnal y ser espiritual. Porque el espiritual vence el pecado, quita el pecado de la amargura, del enojo, de la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Y eso es así. Nosotros no es que tenemos una vida nueva porque somos buenos. Somos buenos porque hay un Espíritu Santo en nosotros. Y somos santos porque hay un Espíritu Santo en nosotros. Porque si depende la vida de fe por mí mismo, yo soy rabioso como cualquiera. Sería una persona fúrica como cualquiera, pero gracias a Cristo. Porque hemos nacido de nuevo.
porque tenemos el tesoro más grande, que es el Espíritu Santo de nosotros, podemos tener una vida nueva y decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, te puede costar una blanda respuesta, pero practícala. Practícala y te vas a dar cuenta que funciona, porque todo lo que dice la palabra de Dios es cierto y verdad. Y otro consejo, no te vayas a dormir con enojos. Si mi esposa y yo entramos en una disputa, porque los matrimonios son, como siempre le digo, hasta la misma reunión de matrimonio, que son dos piedras en el río, que están cliquiti, 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 cliquiti. Ahí cuando pasa la corriente, ¿no? Tú ves las piedras chocando, ¿no? Hasta que llega el momento en que quedan limaditas, ya no se golpean, sino que ya se ajustan, se colocan. Los matrimonios, la vida matrimonial es difícil. Pero de repente, por eso que no creemos en el divorcio. No podemos creer nunca en el divorcio. Porque el tonto que se divorcia cree que se va esta piedra para el otro lado y va a venir livianito. No, tiquiti, 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 tiquiti. Más todo el pasado que dejaste atrás. Olvídate que va a ser 1000 veces peor. Pero bueno, en el ajuste, ¿cómo un matrimonio perdura años? Yo el domingo tengo 42 años de casado. Mi hermano, bueno, 42 años, pero ¿cómo se mantiene un matrimonio? Lo siento, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Así se mantiene un matrimonio, hermano. Perdonándonos, dice que no seamos ni iracundos, ni enojos, ni gritos, sino que benignos, misericordiosos y perdonándonos, perdonadores, porque siempre va a haber motivo de perdón. Pero ¿cuál es el punto del enojo? Si tú no perdonas rápido, ese enojo se vuelve amargura. Vamos a verlo. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. Mira, tú te puedes airar, hay situaciones de indignación, pero no pequéis. Pero cuando el enojo se vuelve pecado, aquí lo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo se vuelve un pecado cuando lo guardas y te acuestas y ese enojo se vuelve rencor. ¿Y con quién amaneces si no hay perdón de por medio? Con el diablo. Cuando amanece una pareja sin perdonarse, el diablo durmió ahí en esa cama. Amanece y el diablo está ahí. Y el diablo le va a decir al oído a la otra, ¿tú te acuerdas? Y no es la primera vez que ocurre. Te hizo esta y este y este, y le hace todo, le suma un montón, un tomos de enojos, porque cuando hay amargura es una acumulación de ofensas no perdonadas. Y uno tiene que aprender a perdonar ya, cortito, ya, porque si no perdonas ya, y ya va, hey, perdóname por lo que dije, eso se va a convertir en un rencor. Y por eso me gustan los gringos que dicen, hey, que a veces con compañeros de trabajo que han tenido una disputa y se reconciliaron, hey, sin rencores, sin rencores, sin rencores. Porque uno tiene que aprender a perdonar. Si tú tienes enojos y no perdonas, ese enojo se vuelve rencor y el rencor se detona en amargura y es un tumor que va creciendo y hace metástasis en todo el cuerpo, hablando yo de cosas que estoy viviendo ahora. Entonces, hermanos, no te vayas a dormir si no has pedido perdón. Los compañeros de trabajo, cuántas cosas, conflictos laborales ha habido. ¿Cómo se soluciona todo? Con perdón. Disputas entre mandatarios. En nuestro país ha habido problemas de Estado por falta de perdón. Solamente decir, oiga, ministro o señor presidente, perdóneme por lo que dije. ¡Chum! Se solucionó todo. Pero no, se dan por la vuelta y mira lo que me hizo. Todo el mundo sabe el asunto, menos el que ofendió. Entonces el enojo hay que repararlo rápido y rápidamente reconciliarse. Y hay que desechar el enojo para expresarte. Mira que el Salmo 37:8 dice,
Deja la ira, desecha el enojo. ¿Cuándo hay un desecho? Una basura. La basura es un desecho. Desecha el enojo. Cuando yo hablo con alguien, voy a procurar no enojarme. Es cierto que alguna gente en el ambiente, a veces un ambiente de gueto, o un ambiente de eso de alta peligrosidad, tú demuestras una conversación amable o benigna, o una persona perdonadora, lo puede interpretar como debilidad. Es posible que lo pueda interpretar como debilidad, pero es bíblico. Y la única forma de poder romper, por ejemplo, la rivalidad entre pandillas, ¿cómo se resuelve una rivalidad entre pandillas? Tú me matas a mi hermano, yo te mato a tu hermano, y te mato a tu abuelita, y te mato a tu hermano. Y eso va subiendo, subiendo y subiendo, y llega el momento en que ya no pueden caminar de una calle a la otra porque hay una amistad entre pandillas. ¿Cómo tú resuelves eso? Solamente con el perdón. El perdón es el único que puede liberar rápidamente, se reconcilia todo. Pide perdón rápido. No lo demores. Dice, deja la ira, déjala. Deja, cálmate. Deja, Ricardo, deja la ira, desecha el enojo, de salida. En cualquier conversación que tengamos, deja la ira, desecha el enojo, basura y basura. No quiero conversar o platicar con enojo, porque todo lo que voy a decir es locura. Y no es falta no es debilidad, es fortaleza espiritual. Y ya terminé. Ya lo dije, el iracundo se dice a sí mismo que es fuerte. No es fuerte. No es fuerte. Él es una mecha corta, pero esa mecha corta le va a crear problemas toda la vida. Tenemos que reconocer en nuestro carácter que si somos rápidos para enojarnos, somos débiles espiritualmente, porque no tenemos dominio propio. El Espíritu Santo no está gobernando nuestra vida. Es más, la Biblia dice que bajo los efectos del enojo y de la ira somos animales terrenales y diabólicos. Terrenales, el asunto comienza terrenalmente, después animal, entramos a los puños, y después diabólico, puede haber hasta un crimen. Y vamos a ver el texto, y aquí termino, en Santiago 3, 13 al 18. Es la comparación entre la sabiduría del mundo, si es que se le puede llamar sabiduría al mundo, y la sabiduría que viene de Dios. Ahí está la comparación. Ubíquese usted. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el entendido entre nosotros? Muestre. El sabio se muestra. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La misma conducta evidencia la sabiduría en la mansedumbre, en la humildad. Pero, y ese pero es grande, si tenéis celos amargos y contención, o sea, peleas, en vuestro corazón, porque todo viene del corazón, no os jactéis. No se pueden jactar de que son fuertes, ni mintáis contra la verdad. Dios no es así. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Los celos, la amargura, el enojo, la ira son animal, terrenal y diabólico. Animal, terrenal y diabólico. Son efectos creciendo de maldad. Porque donde hay celos y contención, celos. ¿Cómo se puede celar uno a alguien? Tú analizas al rey Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl le tomó una inquina a quien, a David. ¿Por qué? ¿Por qué le vino el enojo a Saúl? El único que sacó la cara de todo ese ejército de Israel fue David, que no era soldado, era un pastorcito. Y él era jovencito, no tenía experiencia de guerra. Y cuando ese gigante desafiaba a los escuadrones de Israel, todo el mundo bajaba la cabeza y metía el rabo entre las patas. Y David dice, yo voy. Y Saúl dice, pero es que tú no tienes experiencia de guerra, tú eres un muchachito.
Y le prestó, ¿te acuerdas? La armadura y todo, y David no podía ni caminar, sentía que era como una campesina andando con tacones. Entonces, y viene el asunto, y el hombre dice, no, yo me quito todo este enjarme, y se va con la onda y un palo de pastor y se enfrenta, atácate, y le da Dios dirigía esa bala y se la clavó como un balazo en la frente. Le cortó la cabeza al gigante, se la enseñó así, y todos corretearon a esos filisteos y una gran victoria. Y comenzaron las mujeres con panderos a cantar que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Ese fue el motivo de enojo, de rencor, de odio, de un rey que en vez de destacar la grandeza de ese muchacho, ¿y por qué las mujeres cantaban? Porque normalmente en estas guerras lo que quedaban de esclavos eran las mujeres violadas y los niños también llevados como esclavos y los hombres muertos. Así que las mujeres cantaban en pandereta diciendo, wow, gracias a ese muchacho hubo victoria en Israel. Pero Saúl no reaccionó así. Él se accionó, pero ¿cómo? ¿Por qué le dieron a él 10,000 y a mí a 1000? Y le tuvo celo a un muchachito, a un pastorcito. Y ese enojo lo llevó a perseguirlo 9 años. Porque fue más difícil enfrentar a Saúl que al propio Goliat. Huyendo y huyendo y huyendo. ¿Producto de qué? De un enojo. Porque el enojo es una furia, es una cólera en que tú no ves, estás cegado y no logras ver la realidad de las cosas. Entonces, hermano, esa no es sabiduría divina. Y termino diciendo lo siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No tiene malicia. Todo lo ve bien. Porque el hombre de Dios es puro. Dice que el ojo bueno todo lo ve bueno. Es puro. Después es pacífica. Es pacífica. Busca la paz. Hace la paz. Dice también amable. La sabiduría de Dios es amable, benigna, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que ni siquiera es fingido. No hay hipocresía, es veraz la sabiduría del Señor. Aquí está la sabiduría de Dios que desciende de lo alto. Esta es. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, como soldados de Cristo, valorémonos que si yo soy contencioso, si soy una persona de no, si soy iracundo, no vas a decir que tú eres de Cristo. Esa no es la sabiduría que viene del Señor. Entonces, en todo este contexto, vamos a orar al Señor y pedirle que si queremos vivir una vida verdaderamente agradable, no tengamos dentro del corazón un espíritu contencioso. No tengamos, desechemos la ira, desechemos el enojo, quitémonos de todo eso y pongamos en su lugar la amabilidad, la misericordia y el perdón. Vamos a orar, hermano. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido, Padre, que reine el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que no seamos contenciosos, sino amables, benignos, misericordiosos, pacíficos, que tengamos siempre un fruto de tuyo, Señor, llenos de misericordia. Padre mío, te pido, Padre, que queremos vivir en paz porque tú eres el príncipe de paz. No queremos ser contenciosos ni hombres iracundos porque nos descalifica. Eso pertenece al viejo hombre. Jesucristo, llénanos de tu espíritu. Danos algo tan bueno que es el dominio propio. Que tengamos una respuesta amable. La blanda respuesta quita la ira. Que seamos, Señor, no llevemos el rencor hasta que nos acostemos con Él, porque se vuelve amargura. Y el diablo entra a nuestra casa y entra a nuestra vida por falta de perdón. Señor, gracias, Señor, por esta reflexión. Y permite, Padre mío, que vayamos creciendo a la estatura tuya. Señor, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos a ser
como tú, y que la buena conducta se muestre a través de nuestros actos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Adelante con las huestes de